Saludamos agora en el noso programa a la presidenta de la Academia de la Lingua Asturiana, Ana Cano, a través de la línea telefónica. Ana Cano, moi bones, gracias por atender al noso programa. Hola, muy buenas tardes. Llamámosla por una cuestión bien concreta que, bueno, saltó a los medios de comunicación, agora con estas nuevas tecnologías, estuvo usted por aquí, por nuestros estudios aquí en Suárez en Vimenes, y falaba de la importancia que tienen estas nuevas ferramientas informáticas, que foi una entrevista na televisión autonómica al presidente de Asturias, al señor Javier Fernández, onde non tanto lo que era el contenido, sino el continente. Queremos decir que a lo largo de esa entrevista veíase pernidiamente que la so pantalla de ordenador tenía un libro en el que estaba, digamos, subiendo esa pantalla del ordenador, pero claro, diríamos, bueno, si era cualquier libro, señora Cano, pero en este caso, y que el libro era el diccionario de la Academia de la Lingua Asturiana. ¿Qué valoración fai la Academia cuando el presidente tiene ese libro para subir una pantalla de ordenador? A ver, yo ya lo comenté, ¿no? Con en medios de comunicación que me trugaron por el mismo fecho, y yo, vamos, quiero pensar que eso ye una anécdota y que no pasa de lo que ye una anécdota. Si la pantalla del ordenador queda demasiado bajo para una persona, pues lo normal es que agarremos algo de lo que tengamos a mano, que lo pongamos debajo para subir esa pantalla del ordenador. Si esto ye así, y una cuestión pues anecdótica, coyuntural, que se fai porque ye lo primero que se agarró y ahí quedó, bueno, pues no pasa de, bueno, pues de ser un descuido, pues de la puesta en escena para una entrevista en la televisión autonómica, sí, de una persona que ye el presidente del gobierno de la comunidad. O sea, que eso tampoco lo podemos escabecer. Si no ye asina, sí, si no ye asina, y sí, realmente el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana, el señor presidente, para lo que lo emplega, y es justamente para que sirva de sofitu a la pantalla del ordenador, bueno, pues yo parece una situación lamentable dende eu, y vamos, el diccionario de la Academia de la Lengua Asturiana o el diccionario de la Lengua Asturiana no lle cualquier libro, no lle cualquier libro, lle el diccionario o el libro más emblemático de la lengua asturiana, en el que se trabajó a lo largo de 20 años con muchísimo esfuerzo y con muchísimo trabajo. Lle una obra por la que se viene aguando desde la época de Xovellanos, y yo creo que merece un respeto, y especialmente por parte del presidente del Principado de Asturias. Por eso yo quiero creer que se trata, bueno, pues de un descuido y de una cuestión o de una situación puramente accidental y coyuntural. Quiero decir que en ese momento, bueno, pues tenía que subir la pantalla por lo que fuere y no atopó nada, bueno, más a la vera o más cercano que el diccionario. Quiero pensar que ye eso. Si no ye eso, bueno, pues la situación ye un poco lamentable. Sí, aparte, porque, bueno, con nos que trabajamos este programa de televisión, usted tuvo la oportunidad de estar, como decimos aquí, en la Casa de Radios en Suárez en Vimenes, y pudo darse cuenta, y también intervino justamente en otros, evidentemente, en otros programas de televisión, y darse cuenta que los detalles son súper importantes. Lo que nos llama la atención también, nos como personas que trabajamos en la televisión, y que, bueno, cuando se graba una entrevista, no solo está el periodista y el presidente, sino que está muchas personas detrás de las cámaras, y que nadie achisbara o reparara en ese detalle, como digo, porque muchas veces contornear el libro y ponerlo donde les fuelles ya no se sabía qué libro se tratara, ¿no? Bueno, si ye el diccionario, yo prefiero más que lo pongan así, que no darle la vuelta intentando tapecer lo que hay dentro. Vamos, eso desde yo. Ahora, yo lo que no puedo entrar a surgar vamos, a mí sí me parece un descuido, porque el presidente del Principado no ye cualquier persona, pero no puedo entrar a valorar, pues yo no sé ni la gente que había alrededor, ni quién se ocupa de ese tipo de cosas, ni hasta qué punto cuiden eso. Yo cuando me vienen a hacer a mí una entrevista, pero evidentemente yo no soy la presidenta del gobierno del Principado, al despacho, pues pillen el despacho como está. Quiero decir que nadie se preocupa de que, vamos, nadie, porque no tengo a nadie que lo faiga, y yo donde yo no lo faigo tampoco. Entonces, bueno, pues no sé, pues pueden, si uno se fija, pues a lo mejor ver cosas que pueden, bueno, pues ser un poco chocantes, no lo sé. Sí. Pero, hombre, sí, y un poco llamativo que el diccionario de la Academia se emplea para eso, ¿no? Sí, aparte, bueno... Llamativo y lamentable, sí, si realmente ye claro, eso asina,
Claro. Y no es una cuestión puramente circunstancial. Claro. Aparte, bueno, lo que decíamos, presidenta, que eso da un camín, da todos los preseos para la chancia en internet. Claro, a la xente ya, pues, tweets con les fleches indicando sí, claro, esto una campaña onde se pon xente que sacaba semelles y ponía, mira, yo el diccionario tengo donde lo tengo que tener. Quiero decir, que lle como dar... A ver, si estuviéramos en otra situación y realmente hubiere por parte del gobierno una política decidida sobre la lengua asturiana y una política lingüística seria, etcétera, pues esto sí que no tendría ninguna importancia, porque el presidente, bueno, pues puede consultar el diccionario a través de la red. El problema es que efectivamente esto va unido a una política lingüística en Asturias bastante desdeseada, ¿no? Entonces, bueno, si uniendo uno con lo otro, pues claro, la situación es un poco lamentable. Sí, en ese caso sí que queríamos eso, saber la súa valoración y aprovechando, presidenta, que está con nos, ya anunciamos a través de este programa de televisión y del nuestro programa de radio un poquitín lo que son la Universidad Asturiana de Branu. Bueno, este año, ¿qué nos puede contar de esta edición? ¿Qué tal la gente pues ya apuntándose, rematando? Bueno, supongo que ya pesando todo lo que lleva el programa, ¿no? A ver, no, el programa está pesado, sí. Lo que pasa es que ahora estamos en el periodo de matriculación. No tengo los datos de web porque tampoco sabía que me debes antrugar por esta cuestión, pero vamos, la matrícula va pues dentro de lo que es normal en los cursos de la UABRA, que como bien sabéis, pues bueno, pues son unas actividades que tienen bastante éxito de xente, porque tampoco es fácil, que año tras año pues que podamos axuntar pues al rodio de 100 personas que quieren hacer los cursos o que participen en ellos entre profesores y alumnos, ¿no? Yo creo que van a salir adelante los cursos que están programados. Hay 2 cursos de lengua asturiana, el curso elemental y el curso avanzado. Hay un curso de gallego asturiano, la segunda fase, y hay 4 cursos de afondamiento. Y por las referencias que tengo pues de fai unos días, del jueves de la semana pasada, yo creo que saldrán los cuatro cursos, o sea que hay alumnos suficientes para que esos 4 cursos de afondamiento puedan salir. 2 serán en la primera semana del mes de agosto y los otros 2 na segunda, ¿no? Son los cursos, pues hay uno de traducción, hay otro de internet y educación, hay otro de xuegos y tradiciones populares asturianas y hay un 4º curso de ecología y medio ambiente en Asturias. Sí, habrá que educar a los alumnos en que el diccionario úsenlo, bueno, da fechamente, non para los ordenadores, para las pantallas, ¿no? Home, evidentemente. De todas las maneras, bueno, no sé, yo creo que vale más que ni lo diga, pero vamos, si desde el gobierno necesiten algún diccionario más para subir ordenadores, no tienen más que pedirlos a la academia, que seguramente ellos podremos mandar alguno más. Pues agradecemos fonderamente a la presidenta de la Academia de la Lengua Asturiana, Ana Cano, que nos atendiera a través de la línea telefónica, sobre todo, Ana, por esa noticia yaceriante, esa entrevista con ese diccionario, la enguedella que se armó en redes, bueno, la chancia más que la enguedella, sí, y que bueno, que eso que no debería suceder, y queríamos saber una valoración. Aguardo que no vuelva a suceder y que ese tipo de cuestiones pues que tengan un poco más de cuidado con ellas, ¿no? Sí, eso, queríamos saber un poquitín la valoración de la Academia y aprovechar también eso, falar de algo positivo en este caso, que nos préstanos mucho en este programa, que fala 100% asturiano, falar positivamente en este caso de la obra, ya informemos en otro programa del asunto, pero queríamos saber un poquitín cómo estaba ya rodando, porque bueno, en agosto hay en Cagas de Narcea y es muy prestoso, nos todos los años averámonos y préstanos mucho hacer especiales desde allí y toda la historia, y bueno, y en este caso la anécdota negativa, presidenta, pues era esto del diccionario, a ver si van centrándose un poquitín estos políticos, sobre todo por la representatividad que tiene el propio presidente, que lle pues la cabeza cimera, ¿no? El puesto cimero de representatividad política de Asturias, ¿no? Sí, evidentemente, sí. Pues más nada, Ana Cano, presidenta, muchísimas gracias por atender al Deriques de Asturias una vegada más. Un abrazo, gracias. Venga, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.